Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bastante bien, con muchas ganas de tener esta charla contigo. Para los que acá, Joel es un viejo amigo en Tarte y Mashma, como diría el Talmud, en dos sentidos. El primero es que lo conozco hace muchos años, mucho antes que Zoom sea una realidad. Eh, pero por otro lado, también estuvo acá en PLF, ya en alguna oportunidad. Y hoy lo invité a hablar a Joel por un tweet que compartió, o un hilo en X. No me acostumbro a decir X, te voy a decir la verdad. Para mí sí, seguirá siendo No Twitter, sos el único. como Canning y Corrientes, ¿no? No cambia Claro, tal Calabrín y cual. Ortiz, hay Sí, cosas que no cambian. así es. Eh, pero para hablar, él compartió hace una semana sobre la etimología y los usos y los abusos de la idea qué es semita, qué es antisemitismo y demás, y cómo un término fue cooptado por grandes críticos a Israel o al pueblo judío en general. Entonces, lo invité a charlar de este tema, que desarme la palabra, que nos vuelva a su origen bíblico y a sus usos en los últimos siglos hasta el día de hoy. Así que de eso vamos a hablar un poco. ¿Está bien presentado, Joe? ¿O Perfecto. cambiarías algo? Perfecto. Estamos bien. Entonces, ¿de dónde arrancarías? ¿De dónde arrancarías a hablar de esta idea? Semitas, antisemitas, es una cuestión lingüística, es una raza, es un pueblo, es un idioma, es una etnia, no es nada, parece como un significante vacío, ¿no? A la cual todos podemos sumarle cosas o sacarle cosas dependiendo a nuestros intereses. Mira, yo creo que el concepto de semita es una fantasía. Como se aplica en los últimos 150 años en el mundo occidental, ¿sí? Que no tiene nada que ver con su origen bíblico, pero que sí tiene que ver con ciertos desarrollos que hubieron en la cultura, especialmente en la cultura europea de mitad del siglo XIX en adelante, y creo que justamente es importante desarmarlo. Ahora, si vos me preguntás por dónde empezar, yo empezaría porque hay un montón de gente que lo asume como una categoría, como vos decís, es un significante vacío que se le pueden llenar y vaciar cosas, pero que hay gente que lo asume como una categoría absoluta, ¿sí? Como una categoría clarísima, hasta el punto que hace unas semanas, y eso fue lo que me motivó, digamos, la gota que rebalsó el vaso de algo que yo ya venía sintiendo hace bastante tiempo, leí una discusión entre dos personas, cuando una de ellas es de origen árabe, entonces otro le dijo, callate gordo antisemita, y otra persona, un tercero, contestó cómo le pueden decir antisemita a una persona que es semita. Entonces yo dije, bueno, ya está, basta. Creo que tenemos que aclarar un poquito de qué estamos hablando. Y en principio la palabra semita tiene un origen bastante claro, o sea, la palabra semita tiene que ver con la segunda para allá de la Torá, tiene que ver con la historia de Noah, que tiene tres hijos, Shem, Ham y Jafet, que suben con él al arca, y por supuesto cuando bajan las aguas, son los encargados de poblar el mundo. De acuerdo a la tradición que empieza ya en la Torá y que se va a desenvolver después en la literatura postbíblica judía y no judía, Shem es básicamente el padre de los pueblos de Oriente Medio, ¿sí? Lo que sería la región de lo que abarcaría desde lo que hoy en día sería el Oriente Medio hasta, digamos, la península arábica. Jafet sería el padre, o Jefet, como le decimos en hebreo, sería el padre de los pueblos europeos, de los pueblos del norte, para la geografía mental de aquella época, y Ham sería el padre de los pueblos del sur, o sea, de África. Eh,
cuando básicamente la única alusión un poco más, llamémosla, valorativa con respecto a los tres, es una historia que mucha gente conoce, los que antes, como yo, lo tuvimos en la para allá de nuestro bar mitzvah, lo conocemos bien, es que Ham es el hijo que es maldecido por Noé, porque para los que no se acuerdan, Noé planta una viña y prepara vino y se emborracha, y entonces su hijo Ham lo ve desnudo, borracho, cae desnudo, y Ham lo ve, entonces se ríe de él y corre a contarle a sus hermanos, y Shem y Jefet, muy avergonzados, vienen de espaldas y lo cubren al padre para que no se vea su desnudez. De ahí viene el concepto famoso, la desnudez de tu padre no verás, que es importante a posteriori como ¿cómo podríamos decir? Como el, digamos, el prototipo de una serie de prohibiciones que tienen que ver con el incesto. Y bueno, pero más allá de esa maldición hacia Ham, en general, a lo largo de la historia no ha habido una valoración de estos tres hermanos en los pueblos a partir de los hermanos, con algún tipo de categorización, digamos, desde el punto de vista teológico, ¿sí? Ni en el judaísmo, ni en las otras religiones que toman la Torá como base, por lo menos como base histórica. Me Estos atrevería, son los... perdón que meto, ¿no? A veces Sí, intentaré meter algo, en dale. algunos casos pinchar, agregar, la o le faresh, o le hidrosh. En este caso es interesante esto, digamos, que no hay una valoración, ¿no? Podemos entender la valoración, digamos, a los ojos de, o desde la mirada y la perspectiva medieval, desde la África esclavizada, ¿no? Como una etiología de la esclavitud que no se daba hace 3.000 años o en el contexto de la escritura de esta historia, pero digamos, cómo son ojos posteriores donde pueden ver eso. Y también algo interesante es decir, no hay una valoración, pero sí, en el Talmud, por ejemplo, recuerdo que cuando estaban discutiendo si estudiamos filosofía griega, si está bien o está mal, o el lenguaje griego o no, hay como Ujú. una ponderación que al final dicen que Yefet puede estar dentro de las tiendas de Shem. Entonces, yo lo sumo acá por algo que tenemos como seres humanos, interpretativos de estos textos o estos cosas que quedaron en el inconsciente colectivo y que leemos y releemos como religiones, como pueblos, como naciones, de intentar poner en esos textos realidades actuales. Claramente, esta idea de Rabán Gamliel o de otros del siglo I, del siglo II, nada tenía que ver con la intención, ¿no? Yefet venía a habitar las islas griegas y después el continente europeo, y Shem Asia. Pero ahora decir, bueno, de alguna forma Yafet, ¿sí? Puede estar dentro de Shem. Pues la cultura griega, el lenguaje griego puede estar dentro del mundo semita como algo los que de alguna forma apoyaban, ¿sí? La introducción de estas ideas exógenas, extrañas al mundo semita, talmúdico, bíblico, rabínico. Nada, esto lo sumo como para sumar como históricamente lo hacemos siempre, ¿no? Sí, dos cositas se me ocurren a partir de lo que vos decís, o sea, más allá de lo que digamos, planteamos como tema, me parece interesante. Primero, vos tenés absolutamente, marcás un punto que es absolutamente crucial, y es que la cultura judía, o no solo la cultura judía, toma los personajes y los modelos bíblicos como modelos para la vida, o como modelos interpretativos para lo contingente todo el tiempo. O sea, yo me estaba acordando ahora simplemente que hace un par de semanas o un poquito más, eh, en un curso que estaba dando hablábamos de los pogroms en Europa Oriental, y uno de los testimonios de la época del siglo XVII sobre los pogroms en Europa Oriental se refiere a los cosacos como los Yevanim, es decir, los griegos. O sea, toma un elemento que viene de otra época para interpretar algo de la época actual, en base al hecho de que la religión de estos era pravoslava, es decir, ortodoxa, y la religión de los griegos es ortodoxa. O sea, hay un punto de contacto ahí,
pero directamente, o sea, el libro más famoso de los pogroms se llama Yeven a Metzulot, que tiene que ver justamente con la idea, que sería como en lo profundo de los abismos, pero que juega con la palabra Yeven, profundo, Abam, Yaván, que es Grecia en hebreo, perdón. Y la otra cosa que quería decir es que al mismo tiempo que, de alguna manera, se establecen estas, se pueden utilizar estas demarcaciones, igual nosotros hablamos de mitzvot bnei Noach, es decir, de lo mínimo que implica una civilización son lo que se llaman los mandamientos de los hijos de Noé, que es un concepto que viene, que es post-bíblico en realidad, pero que digamos, lo mínimo que se espera de un grupo humano para ser considerado civilizado es justamente que respete aquellas cosas que marcó Noé y que es anterior, de acuerdo a la cronología bíblica, que es anterior a lo que es la cultura judía propiamente dicho. Mm, Eh, pero más allá de eso, otra vez, la cuestión de identificar específicamente características morales o valorativas de un pueblo a partir de su pertenencia a alguno de estos tres grandes familias de pueblos es algo muy, llamémoslo así, marginal en la cultura judía o en las culturas postbíblicas en general. mm, Esto recién va a cambiar en el siglo XIX. Y va a cambiar desde dos lugares o desde un lugar que tiene varias ramificaciones. El primer lugar tiene que ver con la cuestión lingüística. Los lingüistas del siglo XIX empiezan a buscar los orígenes de los lenguajes europeos o de los lenguajes contemporáneos y el primer gran descubrimiento que hacen es que muchos de los idiomas europeos, lo que llamamos los idiomas sajones, tienen relación con el sánscrito, de lo que deducen que los pueblos del norte de Europa tienen un origen indio y que los lenguajes en realidad representan un origen étnico. De ahí viene el concepto de las lenguas indoeuropeas, como el alemán, etcétera. A partir de ahí empieza toda una discusión de dónde viene el resto de las lenguas y se empiezan a generar las familias de las lenguas. Cuando las lenguas que vienen del Oriente Medio y que tienen una familiaridad entre ellas se llaman de lenguas semitas. Hasta acá, todo bien. El problema es cuando esto se transforma también en una cuestión que va más allá del lenguaje y se transforma en una cuestión que tiene que ver también con los pueblos que hablan estas lenguas. Y esto ya no tiene que ver con una cuestión meramente lingüística, se tiene que ver con una cuestión histórica, filosófica y política. El siglo XIX es el siglo en el cual todo el mundo busca sus orígenes. Por esta cuestión del romanticismo que planteaba un retorno a los orígenes, entonces los movimientos nacionales buscan sus orígenes. ¿Y qué mejor que buscar los orígenes en lo más antiguo que tenemos, que es el origen de nuestros lenguajes? Entonces, diversos pensadores en Europa se van a dedicar a estudiar arqueología, a estudiar lingüística, a estudiar historia y tratar de mezclar todo a través de los orígenes primigenios de los pueblos. Quien va a hacer esto, y esto es lo que yo contaba en el hilo de Twitter, quien va a hacer esto de la forma más desarrollada va a ser un pensador francés muy importante hasta el día de hoy, se llama Ernst Renan. Renan básicamente comenzó su carrera como lingüista, pero se fue para muchos otros lugares y él es el primero que establece no solamente el concepto de lenguajes semitas, lenguajes arios y otros lenguajes, sino que también establece una correspondencia entre los lenguajes, los pueblos y determinadas características culturales que se van arrastrando a lo largo de los siglos. En un libro muy famoso que se llama Historia General de las Lenguas Semíticas, Renan nos explica que los semitas son pueblos que son muy buenos para determinadas cosas y muy malos para otras. Son muy buenos para el comercio, son muy buenos para determinado tipo de pensamiento religioso, son muy poco flexibles, los cuales los hacen muy adecuados para un pensamiento religioso monoteísta y que sigue al pie de la letra la ley, son muy malos para el pensamiento abstracto, los pueblos semitas. En cambio, los arios, sostiene Renan en este y en otros escritos, son todo lo contrario. Son pueblos que son mucho más flexibles porque su idioma también es mucho más flexible. Cualquiera que haya intentado alguna vez estudiar en alemán
sabe que el alemán es un idioma muy difícil de hablar, entre otras cosas porque vos podés agarrar 7 palabras y de 7 palabras combinarlas y hacer una sola. O sea, hay una gran flexibilidad idiomática, lo cual representa una pesadilla para los que lo estudian, pero también habla de una flexibilidad de pensamiento, todo esto según Renan, ¿sí? Que le permite al ario estar más predispuesto para la filosofía, para el pensamiento abstracto, para ciertas formas de matemática, para ciertas formas de creatividad que al semita le están vedadas. Y esto, de alguna manera, le va a servir las sociedades europeas, especialmente a Francia, que es un imperio colonial en expansión, como de alguna manera una justificación para la invasión y la permanencia en pueblos de Oriente Medio, sobre todo en el norte de África, a partir de la visión de que nosotros venimos a civilizar a gente que no se puede civilizar sola. Solos nunca van a llegar a este nivel de desarrollo cultural porque no pueden. Para mí es interesante. Tengo dos preguntas, un comentario y una pregunta. La primera pregunta es, hicimos un gran salto desde los tiempos bíblicos, Sí. 3.000 años atrás o 2.500, lo que fuese cuando fue canonizado el texto de Noé y el siglo XIX. Entonces, una primera pregunta para dejar ahí puesta es, no hubo prácticamente ni apropiación de gente, de pueblos del término yo soy semita, como en lo positivo, o desde lo negativo, estos semitas tal cosa, durante este intermezzo de 2.500, 3.000 años. Eso es la primera, no hay. No, no. La palabra semita es una palabra que, a ver, la historia del pensamiento universal, occidental, por lo menos es enorme, pero en general la palabra semita es una palabra que se remite al siglo XIX. Ok, por lo positivo y por lo negativo, Por digamos. lo positivo o por lo negativo, Ok, seguro. eso es la primera. Y lo segundo también, esto es interesante, como la historia también en diferentes momentos, por diferentes razones, le va marcando a pueblos o a regiones y demás algunas cuestiones morales o algunos Ujú. atributos. Y me hiciste Exacto. pensar también en en el propio hebreo bíblico y en el lenguaje español también la idea de cananeo. ¿Ok? Canaán como región, pero después se transformó en un término para hablar de mercaderes, ¿no? Algo que fue tan propio de un lugar, ¿no? Y después de los cananeos, a los fenicios y demás, algo que fue tan propio en un lugar, antes denominaba una región, simplemente la región de Canaán, nada que ver con ninguna característica moral, ni ocupación, ni demás, y se termina con a cananeo en español, hoy no se usa mucho y demás, pero como una persona mercader y normalmente no con una valoración muy No con positiva. una buena impresión, exactamente. Exacto. Lo mismo, digamos, como puede ser el gitano, o puede ser, no sé, en nuestro español, en argentino, el término gallego, como algo, no sé, bruto o tonto o no muy inteligente, como los chistes que ahora están vedados, ¿no? Sí. Pero que solían ser parte, Cancelados. cancelados, pero solían ser parte Sí, sí. eh, lo mismo con judío y usurero, ¿no? Entonces, o desde la óptica judía, cuando utilizamos la idea de Sab o Edom como siempre Exacto. el malvado, ¿no? Como que va Sí. permutando en generación, ya sea la iglesia cristiana cuando nos persigue, o los cosacos, o Amalek, que va mutando, ¿no? De un pueblo a una característica moral. Eh, Me parece interesantísimo y peligroso a la vez asignarle a un pueblo una característica esencial, ¿no? Esencialista. Pero, y lo otro, ahora va la segunda pregunta, eso era como un comentario. La segunda pregunta era, eh, ¿esto incluía en Renan a judíos y árabes o ya él excluía a los judíos? Bueno, él habla de los pueblos semitas y los idiomas semitas, y la verdad que en el caso de él, si bien tiene algunos escritos en los cuales hace referencia específica a los judíos, otros escritos en los cuales hace referencia específica a los judíos, se cuida mucho de, cuando habla de lingüística, hace referencia a los idiomas semitas. El paso siguiente ya va a ser la identificación concreta con los judíos, ¿sí? Renan, en realidad,
si bien hoy en día lo catalogaríamos como un autor antisemita, es previo al surgimiento de ese concepto. Eh, y en realidad, digamos, si uno piensa en la política francesa de esa época, él es parte de una sociedad que tiene muchos prejuicios contra los judíos, inclusive contra sus judíos, pero en la cual hay un proceso, pero que vive un proceso de integración de esos judíos, tanto en Francia mismo como en el norte de África, cuando los franceses van a conquistar en el marco de esta cuestión colonial. A mí me parece muy importante entender que el, el uso que se le da en un principio a esta cuestión lingüística tiene que ver con la cuestión colonial, tiene que ver con, de alguna manera, remarcar una diferencia esencial, esencialista, como la nombraste vos perfectamente, entre pueblos que están predispuestos, o sea, que nacieron para la civilización y la abstracción y el progreso, y pueblos que nacieron para el atraso y la cerrazón y la falta de flexibilidad, que tiene mucho que ver, otra vez, yo lo repito porque es importante, tiene mucho que ver, si uno lo piensa, con cómo determinadas naciones encaran su destino manifiesto, como dicen los americanos, su lugar en el mundo, ¿sí? O sea, no es casual que Renan escribe esto en Francia, un país que se ve a sí mismo como que viene a civilizar al resto de la humanidad, ¿sí? O sea, el colonialismo francés, a diferencia del colonialismo británico, es un colonialismo civilizador, ¿sí? Yo a veces le digo a mis alumnos, por eso también suele ser mucho más terrible en sus manifestaciones, porque ¿cómo no te querés civilizar? O sea, es más Pero jodido. por el otro lado, tampoco es casualidad que la Alianza Israelita Universal, que también cambió para siempre Ujú, el mundo judío árabe, o sefaradí, o de tierras árabes y demás, ujú. también venía con esa impronta a la propia comunidad judía. Que también es Exactamente. interesante ver cómo esta noción del país impregna en la propia población judía local y cómo lo cayerizan, o cómo pasa por este proceso propio de Ujú. cuál es nuestra función como judíos iluminados y progresistas con los valores modernos para llevarle a nuestros pobres. Nuestros pobres hermanos judíos que no tienen esto si nosotros no se lo... Mi propia familia fue en Damasco, fueron a esas Claro, escuelas, digamos, a claro. comienzos del siglo XX, ¿no? Y que, no sé la valoración de esto, no, pero sí trajo bastante progreso a muchas de esas comunidades judías. Bueno, de hecho, una de las cosas que está claro es que hasta el día de hoy, o sea, hay gente que hoy en día son muy viejitos que viven en Israel, que hablan perfecto francés, porque estudiaron en las escuelas de la Allianz, cuando sus vecinos del barrio en el norte de África o en Siria no tenían acceso a esa educación, y que no era solamente el idioma, sino que eran muchas otras cosas que venían con el idioma. O sea, en eso absolutamente de acuerdo. Esto también implica, va a explicar un poco después también cierta bronca que hay con la población judía, que aunque no en la práctica no lo fuera, aparecía como que era más favorecida que la población local no Mm. judía con relación a eso. Si volvemos un poquito a hablar del tema de los semitas, el paso siguiente lo va a dar un alemán. Y lo va a dar en Alemania justamente con la creación de un movimiento que se llama la Liga Antisemita. Ahora, la Liga Antisemita claramente es un movimiento antijudío. Ahí no hay árabes, ahí no hay hijos de Shem, ahí no hay nada que tenga que... Ahí ya no es una cuestión lingüística. Ya ahí hay un pasaje netamente de lo lingüístico a lo étnico. Lo étnico, en este caso, podría poner una línea y decir étnico-racial, dado que es una categoría que no se puede cambiar, ¿sí? Los antisemitismos o las judeofobias anteriores a este antisemitismo moderno planteaban la transformación a través de la asimilación, en el caso de los asimilacionistas en Francia y en otros lugares, o a través de directamente de la apostasía,
de la conversión a otra religión. Cuando llegamos al antisemitismo racial, llegamos a una categoría que no se puede cambiar. Los judíos y los alemanes, estamos hablando concretamente de un pensador llamado Wilhelm Marr, que es quien acuña la palabra antisemitismo, y acuña la palabra antisemitismo justamente para darle un barniz de cientificismo, un barniz de racionalidad a un odio que tenía que ver con muchas cosas que estaban sucediendo en Europa en general y en particular en las sociedades alemanas a partir de la emancipación de los judíos. O sea, la emancipación de los judíos creó muchas rabias, muchas broncas en determinados sectores de la sociedad que se sentían relegados en lo que hasta ayer era su espacio, y de pronto su espacio estaba también poblado por una minoría judía. Concretamente, el caso de Marmar es un tipo que había estado casado con una tipa judía, es un tipo que había hecho negocios con judíos y que de a poco fue desarrollando, probablemente como consecuencia de estas experiencias personales también, y de algo que circulaba en el ambiente, una animadversión especial con respecto a los judíos europeos, lo cual lo va a llevar a generar esta liga que se llama la Liga Antisemita y escribir un libro que se llama La lucha del germanismo contra el judaísmo. Este es el libro central de Marr, es del año 1879, o sea, estamos hablando de 20 y pico de años después de Renan, y lo más importante es que la idea es la idea de que hay que eliminar todo este progreso de los judíos en Europa. Los judíos, son ellos o nosotros, o sea, o es el germanismo o es el judaísmo, y el nombre que recibe todo esto es la palabra antisemitismo. Es decir, que a partir de ese momento y para siempre, el antisemitismo tiene una sola y única razón de ser, y que es el odio a los judíos, la persecución a los judíos, o por lo menos la eliminación de las libertades que los judíos han obtenido con la modernidad en Europa. Pero Si hay una tuviéramos que suerte, decir ¿no? qué es el antisemitismo, es eso. Pero hay una, eso puede ser en sentido académico, eso puede ser lo que muchos asumimos, aún sin ser expertos en el tema, pero hay algo que llamaría el vulgo o la doxa que Sí. aparece hoy en las redes sociales. No sé cuán diseminado está en el mundo real y cuánto simplemente es una fantasía de un par en redes sociales, especialmente Twitter o X y demás. Hay una cooptación, ¿no? Vamos a decir, de este término de decir lo judío, todo lo contrario a eso, ¿no? Digamos, es una transformación para mí alucinante, interpretativa de cómo cooptar el término para decir ustedes los judíos no son semitas porque son házaros, son en Ujú. realidad europeos que en algún momento en la Edad Media se convirtieron, los verdaderos semitas somos nosotros, los árabes, y por lo cual es un motivo más de los cuales los judíos nunca se fueron de la tierra de Canaán, de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel, porque no son sus descendientes originarios, sino que la mayoría de los palestinos actuales son verdaderos descendientes y tienen ADN semita. También sumémoslo, ¿no? De cuando empezamos a hablar de ADN, incluso. Ujú. Semita más allá de una categoría lingüística o racial, sino de ADN, y decir, nosotros, los árabes o los palestinos, somos los verdaderos semitas, ustedes son házaros, ¿no? No, también es un fenómeno que no sé cuán expandido es, pero uno lo ve, o por lo menos frecuentemente los que estamos en esos mundos. Sí, lo que pasa es que, mira, justamente yo creo que la gran paradoja que se da con el término semita es que en el siglo XIX se usaba el término semita para explicar que los judíos no son europeos. Hmm. A fines del siglo XX y a principios del siglo XXI se explica el término semita justamente para explicar que los judíos son europeos y se tienen que volver a Europa y no tienen absolutamente nada que ver con el Medio Oriente. O sea, hay como una inversión de los términos. Y otra vez es curioso que desde el punto de vista científico, la única base que tiene esto es la base, otra vez, lingüística. O sea, la única academia que puede de alguna manera sostener esto es la academia que se ocupa de las cuestiones de las lenguas. A ver,
De hecho, hay la cuestión de quién es judío y quién no, del punto de vista étnico, es una cuestión que ya ocupó a los nazis en los años 30 y 40. Hay todo tipo de grupos que tienen un parentesco histórico con el judaísmo. El más conocido son los caraítas, pero hay otros grupos en Europa Oriental especialmente que tienen algún tipo de vínculo con los caraítas. En determinadas regiones en determinadas regiones hay una especie de tribus que se llaman los judíos de las montañas, que guardan cierto parentesco étnico con los judíos. Estos sí probablemente son los remanentes de los házaros que quedaron dando vueltas por ahí. Y bueno, los nazis ya estaban obsesionados por ver si estos tipos eran étnicamente judíos, o sea, si pertenecían a la raza judía y por lo tanto había que exterminarlos o se los podía incorporar dentro de las razas que tenían que permanecer esclavas. Sobre esto hay historias apasionantes que tienen que ver con lo que pasa durante la invasión alemana a Europa Oriental. Pero fundamentalmente después de la Shoah, y como vos decís, a la luz de la cuestión de la propaganda, ¿no? Antisionista, el término semita va a sufrir esta inversión de la que hablábamos, ¿sí? Y si los semitas son los que tienen idiomas semitas, entonces el idioma semita por excelencia es el árabe, y por lo tanto los judíos, que en principio la mayoría de ellos, especialmente los judíos ashkenazíes, no hablaban árabe, hablaban otro idioma, que era el yiddish, tuvieron que aprender perdón, no hablaban hebreo, hablaban yiddish, tuvieron que aprender el hebreo. Sí, lo que nosotros vemos en el sentido positivo y mostramos en el sentido positivo el renacimiento del idioma nacional, como en un espejo invertido te lo muestran, claro, como no sabían el idioma hebreo, lo tuvieron que aprender porque no son realmente semitas, no realmente pertenecen a esta tierra. O sea, de alguna manera, la desconstrucción de la identidad de los judíos y de los israelíes pasa por la desconstrucción histórica de esta identidad que tiene que ver con la pertenencia a un idioma que la mayoría de los judíos no hablábamos o no hablábamos en el día a día, por llamarlo de alguna manera. Ahora, dentro de esto a mí me gustaría mencionar solamente dos cosas puntuales. Una de ellas lo mencioné también en el hilo, esto que voy a decir no lo mencioné en el hilo, lo siguiente sí, es investigaciones lingüísticas que tienen que ver con la lingüística y que dicen que el yiddish, obviamente el yiddish no es un idioma semita, nunca lo fue. Hay un investigador que se llama Paul Wexler, que en los años 90, años 80, años 90, hizo una serie de investigaciones donde él llegó a la conclusión que desde el punto de vista de la forma del idioma, de las estructuras del idioma, en realidad el yiddish, contrariamente a lo que se decía, es un idioma eslavo que sufrió un proceso de que se llenó con vocablos alemanes, es decir, lo reestructuraron aparte, lo llenaron con vocablos alemanes a partir de una estructura de un esqueleto eslavo. Y lo que él sostiene, esa es la primera parte de su investigación, no tiene nada que ver con los semitas. La segunda parte de su investigación viene y dice que el hebreo moderno es en realidad el idioma eslavo, es decir, el yiddish, que lo llenaron con vocablos semitas, con vocablos hebreos, que en realidad el hebreo que hablan los israelíes, que hablamos los israelíes en Israel, del punto de vista morfológico, del punto de vista de la forma, del punto de vista del esqueleto, no es el idioma semita que hablaban los antiguos israelitas en la tierra de Israel. Entonces, desde la perspectiva de Paul Wexler, estamos entre una diferencia idiomática importante. Sí, algunos cananeos, los cananeos fueron un movimiento, a propósito que Mm. hablabas vos, la palabra cananeo también fue recuperada en el moderno Estado de Israel por un grupo que decía nosotros tenemos que ver con el paisaje de Medio Oriente y no tenemos nada que ver con los judíos de Europa y de otros lugares del mundo, un pequeño movimiento marginal pero con mucha influencia cultural. Uno de los cananeos más famosos, se llamaba Uzi Ornan, escribió un artículo explicando estas teorías que decía el yiddish no es un idioma semita y el hebreo no es un idioma judío. O sea, como diciendo, hay idiomas semitas, el hebreo, y hay idiomas judíos, el yiddish y un montón de
que los judíos hablaban en la diáspora, idiomas que estaban desconectados de su paisaje, ¿sí? De su paisaje. Ahora, todo esto va a ser usado con fines propagandísticos. Todo esto después va a ser usado, va a ser retomado con fines propagandísticos. Paul Wexler en ningún momento dijo que los judíos de hoy no eran auténticamente judíos o no eran judíos genuinos o no tenían un origen que tenía que... Todo lo que dijo fue que hay un proceso de transformación idiomática. Ese proceso de transformación idiomática lo van a tomar para hacer, para transformar a los judíos de hoy en día en gente que no tiene absolutamente nada que ver con aquellos que alguna vez estuvieron en Medio Oriente. Y el otro, y quizás está haciendo referencia que se usa mucho, otro de los tokens, ¿no? Mm, De antisemitas o antisionistas, tiene que ver con Shlomo Sand. por supuesto. Así que contanos un poquito de, no, no desde el lado lingüístico, ¿no? Él no habla de lo lingüístico, él habla más de lo de étnico, racial y de las cuatro madres de Israel, de la teoría Hazara y demás. Contanos un poquito, para los que no sabemos mucho del tema, Bueno, cómo se rápidamente, Shlomo utilizaron. Sand es un excelente. Shlomo Sand es un ex profesor de, creo que es ex, la verdad no sé si está retirado, de profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv, con una militancia cercana a lo que es el Partido Comunista en Israel desde muy joven. eh, y en los años, a principios de los años 2000, creo que en 2007, por ahí, escribió un libro que se llama La invención del pueblo judío, donde básicamente lo que plantea es que nosotros, la propaganda sionista dice que los palestinos son un pueblo inventado, en realidad el pueblo inventado es el pueblo judío moderno. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, el punto de partida es un punto de partida militante. ¿Sí? En realidad lo que dice Shlomo Sand es que todos los pueblos son inventados, que quede claro. O sea, el punto de partida de Shlomo Sand, filosóficamente hablando, es que todos los pueblos y las identidades nacionales modernas son igualmente inventadas o igualmente genuinas, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, pero básicamente lo que él hace son las siguientes cosas. En primer lugar, él cuestiona la narrativa del exilio forzoso. Él sostiene que ni todos los judíos fueron expulsados de la tierra de Israel. De hecho, no todos fueron expulsados, muchos eligieron salir y muchos eligieron quedarse. La cuestión del exilio y del exilio forzoso es propaganda que nos llegó desde la literatura post-talmúdica y que nosotros la adaptamos a las necesidades modernas, pero no deja de ser propaganda. Muchos de los judíos que se quedaron en la tierra de Israel se convirtieron al cristianismo o al islam, y que muchos de los judíos de la diáspora pasaron por diferentes procesos de, por un lado, asimilación, pero por otro lado también proselitismo. O sea, también niega una cosa que vos y yo seguramente crecimos con esto de que el judaísmo no hace proselitismo. Shlomo Sand dice, históricamente esto no es verdad, a lo largo de la historia nosotros sabemos que el judaísmo, que aparecen continuamente por todos lados, Gerim. En la historia judía, desde antes de la expulsión del segundo templo y hasta la época moderna, todo el tiempo aparecen Gerim. Y si aparecen Gerim es porque el judaísmo, no sé con qué grado de entusiasmo hace proselitismo, pero decir que el judaísmo no incorpora personas y no hace proselitismo es algo absolutamente falso desde el punto de vista histórico. Esto es, digamos, la primera parte de lo que plantea Shlomo Sand. La segunda parte tiene que ver justamente con la cuestión de las conversiones. O sea, él destaca mucho la cuestión de los eslavos que se incorporan al judaísmo a través del reino de los házaros. Para quien no sabe de los que nos están escuchando, los házaros, los Kuzarim, son un reino medieval que de la zona de Asia Central, ¿sí? Lo que sería hoy en día entre Asia Central y la parte oriental de Ucrania, para los que se ubican en el mapa. Este es un reino que llegó a ser muy poderoso, que en determinado momento, por razones que históricamente se discuten hasta el día de hoy, adoptó el judaísmo, el reino adoptó el judaísmo con su religión oficial, invitó a judíos de otros lugares de Europa a incorporarse y durante los años que el reino permaneció como un reino independiente, hubo momentos de florecimiento del judaísmo allí y Esta es una, naturalmente todos atendemos a imaginar que hubo también entrecruzamientos entre los házaros, los nuevos judíos y los viejos judíos.
Esto, Joel, lo que planteas acá del reino házaro y de la conversión y demás, ya dentro del mundo académico, ya también hay una discusión. ¿Cuánto rabinismo había en eso? O era digamos, no era exactamente el modelo Ujú. judío que nos podemos imaginar y demás, pero ya está como acabada la discusión que existió. No sabemos las Sí, sí. dimensiones y demás, y que terminó con los mongoles. Digamos, con los mongoles terminó de Los destruir la. mongoles en su avance en el siglo XIII básicamente destruyen el reino házaro, Pero lo no hay cual es... discusión que este reino como tal existió y que hubo una conversión de la realeza y Ujú. de ahí como teoría del derrame de parte de la Sí. población. Ok, perfecto. Exacto, exacto. De eso no hay ninguna discusión. Como me imagino que tampoco va a haber discusión de que con la llegada de los mongoles, una buena parte de los házaros que hacía algunas décadas se habían convertido, o ellos o sus padres o sus abuelos se habían convertido al judaísmo, se convirtieron a otras cosas en función de cómo sucedía históricamente en esa época. Ahora, ¿qué es lo importante de Sand y por qué Sand es mal utilizado como token? Dijiste vos muy bien. Sand utiliza esto básicamente, como dijimos antes, para cuestionar esta noción de las naciones étnicas, ¿sí? De los orígenes primigenios de las naciones que permanecen puras a lo largo del tiempo, y a partir de ahí cuestiona la idea del retorno, cuestiona el hecho de que el sionismo al final termina adoptando modelos raciales que vienen de Europa, esta misma idea del retorno, ¿sí? La ley del retorno, si nos fijamos quiénes son los países que tienen ley del retorno, él dice, el sionismo terminó adoptando Mm. estos modelos raciales, al judaísmo no se lo puede ver como una nación en el sentido étnico, sostiene Shlomo Sand, básicamente no hay naciones étnicamente puras, y otra de las críticas que tiene que ver y que se junta con lo que hablábamos hace un rato es la crítica de la utilización de la arqueología y de los textos, digamos, de 2000 y 3000 años atrás para justificar reclamos nacionales actuales, ¿sí? Como diciendo, ok, en Hebrón está la tumba de los patriarcas, muy Mm. bien, significa eso que en términos políticos del siglo XXI. Eh, Básicamente lo que Sand viene a hacer es utilizar, más allá de que uno, a ver, yo tengo muchas discusiones con este tipo de posturas que me parecen que son maximalistas y que terminan siendo un espejo de lo que vienen a criticar, como un espejo invertido de lo que vienen a criticar, pero básicamente creo que lo que él intenta hacer justamente es lo contrario de para qué es usado. Él viene a criticar la utilización de estos modelos raciales para justificar reclamos nacionales contemporáneos. Ahora, cuando viene un palestino y usa a Sand para decir que los judíos no son semitas, está haciendo exactamente lo contrario de lo que Sand pretendía hacer con su propuesta, digamos así, más allá de las discusiones que uno puede tener con él. Y ahí está una pregunta. Los académicos o incluso los tuiteros, ¿somos responsables del uso que otro haga de lo que venimos a decir, sabiendo que nuestras palabras se pueden dar a la tergiversación o no? Yo creo que no, Ok. pero sobre eso sí, hay muchas discusiones sobre la cuestión de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad que uno tiene cuando dice o escribe. Yo creo que uno intenta de la mejor forma posible llegar a los que nos escuchan, a los que nos leen y tratar de ser lo más didácticos, lo más claro, lo más al hueso, como dicen algunos amigos míos, posible. Pero de ahí a que alguien pueda a veces bien intencionadamente porque no entendió y a veces muy mal intencionadamente porque entendió y porque no le importa tomar algo que alguien dijo y recortarlo, agarrar ese recorte y transformar ese recorte en toda una explicación sí, toda una teoría en base a un recorte muy, muy pequeño, muy, muy particular, así como la famosa foto del nene en Gaza contra los tanques que cuando uno mira la imagen completa, es una imagen muy famosa, no de ahora, sino de la segunda intifada, que cuando uno ve la imagen completa, ve a los fotógrafos al lado del nene posicionándose para sacar la mejor imagen. Entonces,
uno no puede ser responsable de lo que presenta, uno hace todos los esfuerzos que puede, pero bueno, eh, pero uno tiene que saber que siempre va a existir la posibilidad de la tergiversación. Por eso había autores que vos conocés y yo también que, que escribían de una forma especialmente confusa y escondían sus mensajes para que solo los entendieran los que los podían entender, justamente para evitar esta cuestión de la malinterpretación de lo que uno escribe. ¿Sí? Hay un libro famoso de Leo Strauss que se llama La escritura y el arte del ocultamiento o algo así, que habla de Maimónides, de Spinoza y de Yehuda Levi como tres tipos que tuvieron que esconder lo que escribían, no esconderlo, sino dentro de lo que escribían, esconder los mensajes que querían poner Para que no lo entonces, crucificaran. para que no los crucificaran, pero además que el vulgo, aquellos que no están en condiciones de entender la profundidad de lo que están escribiendo, no interpretaran las cosas como vemos que son interpretadas en las redes sociales en el día de hoy. Para mí este recorrido histórico, semántico que nos llevas del antisemitismo y del semitismo, ¿no? Porque aparte lo que se inició como una teoría lingüística, luego racial, hoy algunos, tanto judíos como árabes de la región, lo usan por lo positivo, ¿no? Digamos, como muchos judíos que toman la idea, yo soy semita, un término que quizás nunca nos hubiésemos imaginado, que alguien hubiese levantado la bandera de decir en 1850, 1890, yo soy semita, ¿no? Y hoy Por lo supuesto. mismo, árabes, musulmanes de la región también levantando semita por lo positivo, no, ¿cómo me ves vos, colono, polaco, que te cambias el nombre, que te inventás una lengua y una historia, yo soy el verdadero semita, los verdaderos los palestinos, ¿no? Otras cosas que también los palestinos que son judíos que se quedaron en la tierra, ¿no es cierto? Como gran parte, digamos, que son los verdaderos semitas, los verdaderos cananeos y demás de la región, como en 150 años, ¿no? Que en el prisma de la historia es Nada. poco y nada, cómo este término sufrió tantas transformaciones e incluso autores judíos también queriendo buscar otro término al antisemitismo como es la judofobia, por eso. ¿Cómo lo ves, no? Porque ahí lo conocemos, eh, otro argentino que también acá estuvo en PLF, no sé si fue el que acuñó, o por lo menos el que popularizó el término judeofobia en relación a el término más asertivo y no antisemitismo. ¿Cómo lo ves esa propia transformación? Es decir, dejar de usar antisemitismo para empezar a usar judeofobia. Mira, bueno, primero para los que no saben, el término judeofobia es un término que proviene no lo inventó ningún argentino, lo inventó en realidad de Leo Pinsker, ¿sí? Uno de los precursores del sionismo allá por el año 1882. Leo Pinsker era médico, por lo tanto la cuestión de la fobia tenía que ver justamente también con darle una visión un poco más científica, un poco más académica a este odio que él veía a los judíos y especificarlo con los judíos, ¿sí? Del mismo modo en que existen fobias específicas, no a una categoría lingüística, sino a un pueblo específico. Yo lo que creo es que primero la cuestión de la visión positiva, como decías vos, de lo semita, yo soy semita, es absolutamente propagandística. Mm. Nadie dice yo soy semita para marcar las características positivas que tiene ser semita, sino para marcar que yo también integro esta categoría de alguna manera, a diferencia de vos que no la integrás o que no lo sos, o que por ahí los dos lo somos y entonces juntemos, no somos todos, de la misma manera en que dicen somos todos hijos de Abraham y este tipo de cosas, o sea, pero siempre es con un fin propagandístico. O sea, siempre, nunca es con un fin positivo de mostrar algo positivo. Digamos, la categoría semita, aun cuando algunos la utilizan en forma positiva, nunca tiene un contenido positivo. ¿Qué significa ser semita? ¿Hablar un idioma semita?
es una cosa. Creo que el que dice yo soy semita no se refiere a eso. No hay una identidad semita, ¿sí? Me hiciste acordar que en los años 50, esto poca gente sabe, en los años 50 hubo un partido político en Israel que se llamaba Amerjaba Shemi, el espacio semita. Estaba formado por lo que llamábamos antes cananeos, o grupos que decían Estado de Israel, el futuro del Estado de Israel tiene que ser en alianza con los grupos semitas marginalizados del mundo árabe. Los drusos, los chiitas en algún momento, que eran en aquel momento, ¿sí? Los maronitas en el Líbano, los coptos en Egipto, o sea, todos estos grupos que son los grupos marginalizados. Había por ejemplo, Uri Avneri, un famoso periodista que luego fue mucho más a la izquierda, ya estaba en los años 50 o participaba en los años 50 dentro de este pensamiento, que era un pensamiento bastante fantasioso en algún punto, pero que en otro punto de alguna manera también buscaba esta cuestión de definir, tenía que ver con esta cuestión de definir o de encontrar cuál es nuestro lugar en el mundo, o sea, cuál es el espacio en el cual nosotros nos podemos sentir más a gusto, más con los que son como nosotros, de alguna manera. Y esa fue, creo, la única vez que alguien intentó encontrarle un sentido positivo al término semita. Con respecto a la cuestión de la utilización de judeofobia en lugar de antisemitismo, yo a veces también uso la palabra judeofobia, tengo que reconocerlo. Sin embargo, la historia que tiene la palabra antisemitismo creo que la vuelve bastante precisa. Es una... No, hace un tiempo alguien me hizo esta pregunta en una conferencia y yo dije que uno tiene que elegir qué guerras librar. La verdad, mano en el corazón, la palabra judeofobia es mucho más precisa que la palabra antisemitismo, es mucho más correcta que la palabra antisemitismo, define mucho más lo que queremos decir. Eh, Está tan instalada la palabra antisemitismo y es tan importante utilizar la palabra antisemitismo justamente para no dejar esta cuestión de que de pronto semitas somos todos, ¿sí? En Mm. este sentido, justamente por la importancia de romper un poco con esto que venimos charlando ahora, con esta mala utilización del concepto de semita, que a mí me parece que vale la pena seguir usándola, o al revés, no vale la pena la guerra para que se diga judeofobia en lugar de antisemitismo. Pero es una opinión muy personal y yo sé que hay mucha gente muy querida que piensa diferente con relación a esto. Y yo, primero, más allá de agradecerte este recorrido histórico y Por favor. este pantallazo y también estos datos de color, ¿no? Como los cananeos o Amerjaba Shemi. De los cananeos tenía idea de esta agrupación política, ¿no? ¿Llegaron a tener Jabré Knesset o no? Creo que no. No. Creo que no, y si sí, uno, ¿no? Muy... Te hago una pregunta, conociéndote un poco, ¿no? Como, Ujú. ¿cómo, digamos, ciudadano de Israel, sionista, pero quizás no de la derecha, vamos a decir, sionista o vivista, ni mucho menos, ¿no? Y perdón que ponga Ujú. estas cosas en ti, pero me parece que te conocemos y lo valoro y lo respeto y en muchos términos comparto. ¿Cómo sentís que todas estas valoraciones de históricas, como dijiste de Shlomo Sand, de que ninguna concepto de nación es real, o todas son inventadas o todas son reales, o de las lenguas o demás, ¿cómo lo manejás con por un lado, con tu sionismo, con tu defensa del Estado de Israel, pero también con los derechos del pueblo palestino? ¿En cuánto es propaganda y cuánto estas ideas pueden ser utilizadas, digamos, positivamente, ¿no? Por lo positivo y no por lo negativo? Nada, como para cerrar este programa, me gustaría escucharte, no yo, el académico, sino el que toma estas nociones académicas para la praxis, ¿no? Porque al final hay gente, hay seres humanos de carne y hueso que respiran, que viven muy cerca uno del otro. ¿Cómo lo ves todo esto? Si te puedo preguntar. Mira, yo en primer lugar, lo que también esto lo escribí en este hilo que motivó esta charla, el objetivo
mío, en primer lugar, es un objetivo también político, militante de alguna manera, como vos lo planteás, y tiene que ver, en primer lugar, con que eh, de la misma manera en que yo no le niego su identidad a nadie, tampoco quiero que nadie me niegue la mía, ni que me busquen, ¿sí? Ni que me vayan a escarbar 40 metros bajo tierra que en el caso de Israel es literalmente 40 y 50 y 100 metros bajo tierra para descubrir quién estaba antes. O sea, para mí es suficiente con que a lo largo de la historia, aquellos que se consideraron judíos y que se llamaron a sí mismos judíos, sintieron un vínculo de pertenencia con una tierra determinada. Y a mí no me importa si eran los padres o si eran las madres, ni hablamos de la cuestión de la genética, que es muy interesante. Tampoco me importa si parte de esas personas se incorporaron al judaísmo tardíamente o si todos estuvimos si todos salimos juntos del monte Sinaí, ¿sí? O estuvimos juntos cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 10 tablas de la ley, ¿sí? Se dice, todos los judíos, Yesh lanu helek mamá dar Sinai, estuvimos juntos cuando Moisés bajó con las tablas de la ley. Esto no es literal, ¿sí? No quiere decir que Mm. estábamos ahí físicamente todos los judíos del mundo, sino que desde el punto de vista, llamémoslo espiritual, llamémoslo de vista, somos una comunidad que recuerda junta ese momento y creo que a eso se refiere. Entonces, entonces mi relación con la tierra de Israel tiene que ver con eso. No me importa la cuestión genética en este caso. Me parece inclusive un horror que se quiera llevar esto al terreno de la genética y me parece, además de un horror, me parece un error. Es decir, no por allí se va a llegar a ningún lado. Eso no quiere decir que yo niegue que cuando el sionismo llegó acá, ¿qué vamos a hacer? Después de 2000 años había gente que vivía más, menos, más contentos, menos contentos, tenían una identidad particular, no tenían una identidad particular, eran parte del gran mundo árabe. Todas estas cuestiones son cuestiones que se pueden debatir. Hay historiadores que dicen que los llamados palestinos ya tenían un pasado acá cuando llega el sionismo. Hay otros que dicen que el sionismo fue el catalizador de la identidad palestina. Ni quiero entrar en eso, porque yo no discuto la autenticidad de las identidades. O sea, si hay gente que se siente parte de un pueblo con una experiencia determinada, con una memoria determinada, con unas características determinadas, históricamente podemos discutir de hoy hasta pasado mañana cuándo empezó y quién tiene la culpa. Pero como vos dijiste, propositivamente eso no nos va a llevar a ningún lado. ¿Sí? Hay un famoso poeta israelí, Yehuda Amihai, que tiene un poema hermoso que justamente tiene que ver con esto que estoy diciendo, que se llama El lugar en el que tenemos razón. Mm. Y básicamente lo que dice es, Ahí el no lugar en el crecen que tenemos flores. razón, ¿eh? Ahí no crecen flores. Es el lugar en el que nunca van a crecer flores, exactamente. Si queremos futuro, entonces es importante tener razón, pero hay cosas que son más importantes que tener razón, y es saber cómo construimos futuro. Y futuro, para mí, personalmente, no construimos mirando hacia el pasado, y esto lo digo por los israelíes, pero con mucha fuerza lo digo también por los palestinos. O sea, parte del problema es que muchas veces yo conozco muchos israelíes que están dispuestos a mirar al futuro, o que estaban dispuestos a mirar el futuro hasta el 6 de octubre del 2023, creo que todavía hay muchos que están dispuestos a mirar el futuro, y siento que a veces del otro lado no siempre tenemos el partner. Esto no lo digo de una forma despreciativa, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de salir a buscar esos partners, pero sí creo que tenemos que mirar hacia el futuro y no solamente hacia el pasado. No olvidar el pasado, no estúpidamente hacer de cuenta que el pasado no existe, no enceguecerse con un futuro, ya nos pasó en la historia de enceguecernos, ¿sí? No transformar un futuro en una cuestión mesiánica de que va a vivir el cordero con el lobo y van a pastar juntos, sino que podemos a través de arreglos temporarios y de construcción de espacios de confianza, reconstruir o construir, si se quiere, un lugar en el que primero no nos desangremos los unos a los otros y quién sabe podamos crecer unos y otros.
Amén por eso. Y me gustaría también cerrar con esta idea de como comunidad interpretativa siempre traemos nuestras historias y nuestras palabras bíblicas al presente para tratar de interpretarlos por lo positivo como lo negativo, tal como poner a Edom como los romanos y luego como el cristianismo como aquel enemigo eterno de Ujú. Jacob, de Jacob. Eh, También pensar que Shem, esta categoría de por lo positivo, por lo negativo, si son los judíos, si son los árabes de la región y demás, puede volver a transformarse en una categoría que nos mancomune por un pasado en común, sin olvidar que tanto Ismael, ¿no? Como el arquetipo de muchos hoy musulmanes que se sienten descendientes, o Yitzhak como pueblo judío, somos todos semitas, que el hebreo y el árabe son dos lenguas semitas y Hermanas. demás. Eh, y la idea de Shem Tov mi Shem Tov, que en hebreo decimos que un buen nombre es el mejor que los aceites, ¿no? Y la idea de Shem, de semita, también es de nombre, ¿no? De volver a hacernos un nombre que nos puede unir. Ahí es donde yo encuentro lo hermoso en una tradición interpretativa y cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Como que Grecia no necesariamente tiene que estar fuera de las tiendas de Shem y dentro de las tiendas de Shem hay lugar para todos, ¿no? Entonces algo que por mucho tiempo uno se quiso apropiar o no quiso ser parte y demás rechazó, quizás en un futuro ¿no? ¿Quién dice el partido de los semitas, el espacio amplio de los semitas se vuelva a ampliar la bolsa y todos encontrarnos propositivamente en este término que sentimos Amén. propio por una forma o por otra. Así que, Joel, gracias por compartir tu Torá. Gracias, Uri. Fue un placer conversar contigo y bueno, nos vemos. Seguimos charlando. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Así es.